Según las leyendas, hay maldiciones que atraviesan generaciones. Hoy vamos a hablar de una de las familias más importantes en el cine de acción, los Lee, y más en concreto de Brandon Lee, el hijo del gran Bruce Lee. Pero esta historia se centra en el rodaje de una película en particular de la cual fue Brandon protagonista. Pero antes de ello, necesitamos remontarnos cronológicamente para que entendáis ciertos detalles. Así que no te vayas a ir porque vas a entender por qué Brandon Lee se convirtió en una gran figura de culto. Una cosa más, estos vídeos demandan mucho trabajo, chicos, así que una suscripción, un like y compartir el video ayuda un montón, ayuda en el alma. Empecemos. Antes de hablar de la vida de Brandon Lee y explicar lo que sucedió el día que perdió la vida en el set de filmación de El Cuervo, es importante retroceder unas generaciones, porque según la leyenda, la llamada maldición de los Lee comenzó mucho antes. Se dice que el padre de Bruce Lee, Lee Hoi-chuen, recibió una maldición. Durante 3 generaciones, los primeros hijos varones de su línea perderían la vida jóvenes. Y ese temor no tardó en hacerse realidad. Su primer hijo perdió la vida siendo apenas un bebé. En 1940, Bruce Lee nace en San Francisco, durante una gira artística de su padre, quien era un cantante y actor muy conocido en China. Su madre, embarazada en medio del viaje, da a luz en los Estados Unidos. Le pusieron el nombre de Lee Jun-fan, pero para protegerlo de los malos espíritus lo llamaban Saifong, un nombre femenino, usado a propósito para despistar a las fuerzas oscuras. La enfermera que atendió el parto sugirió que también tuviera un nombre occidental, y así nació Bruce Lee. Pero Bruce no supo que se llamaba así hasta que cumplió los 13 años. Bruce se casa con Linda Catwell y tienen 2 hijos, Brandon y Shannon Lee. Brandon nació el 1 de febrero de 1965 en Oakland, California. Apenas tenía 3 meses cuando su padre comenzó a grabar The Green Hornet, el avispón verde, y la familia se mudó a Los Ángeles. Desde muy pequeño, Brandon fue muy unido a su padre. Bruce le enseñaba artes marciales y a los 4 años ya sabía lanzar patadas laterales. En 1971 se mudaron a Hong Kong por el nuevo proyecto de Bruce, y Brandon comenzó a estudiar en el colegio La Salle, la misma escuela católica a la que había asistido su padre. Pero la tragedia no tardaría en golpear. En el año 1973, Bruce Lee pierde la vida de forma repentina a los 32 años. Según la autopsia, tenía el cuerpo de un joven de 18, pero la causa fue una reacción alérgica a un medicamento para el dolor de cabeza, Equagesic. Sin embargo, muchas teorías surgieron. Algunos aseguran que fue una venganza de las mafias chinas, molestos porque Bruce enseñaba Kung Fu a occidentales. Otros dicen que fue la maldición. La familia regresa a Estados Unidos y Brandon, ya adolescente, empieza a entrenar con uno de los discípulos de su padre, Dan Inosanto. Pero vivir a la sombra de una leyenda no es nada fácil. Brandon luchaba con su identidad. Entrar a dojos con fotos gigantes de su padre le generaba rechazo, al punto de dejar las artes marciales por un tiempo para jugar al fútbol. Fue un adolescente rebelde, lo expulsaron de la escuela Chadwick por mala conducta. Sin embargo, terminó obteniendo su diploma y luego se muda a Nueva York para estudiar actuación en el Instituto Lee Strasberg. Brandon regresa a Los Ángeles y trabaja leyendo guiones. Allí le ofrecen su primer papel en la película Kung Fu, junto a David Carradine. Después protagoniza en Hong Kong la cinta Legacy of Rage, que fue un éxito en Asia. Pero Brandon se niega a seguir actuando allá. Quería ser valorado por su talento, no por su apellido. Incluso se negó a protagonizar Dragón, de Bruce Lee Story, la película biográfica sobre su padre. Le parecía incómodo, especialmente actuar en escenas íntimas con una actriz que interpretaba a su madre. Toda su vida buscó alejarse de la sombra de Bruce Lee. Y fue entonces cuando encontró su gran oportunidad, el papel de Eric Draven en El Cuervo, un guitarrista de rock al que le quitan la vida junto a su novia, que regresa de la muerte para vengarse.
La película estaba basada en un cómic independiente, de estética punk, melancólica y oscura. Brandon se preparó con un nivel de compromiso impresionante. Bajó de peso, dormía muy poco, se maquillaba de noche para lucir demacrado y se metía en bañeras con hielo para entender qué se sentía volver del frío de la muerte. Incluso convenció al equipo de contratar a su amigo Jeff Imada, experto en coreografías de combate. Juntos decidieron que Eric Draven no pelearía como un artista marcial tradicional, sino con movimientos más caóticos, espontáneos, como si vinieran de otro mundo. Cabe resaltar que Brandon Lee dominaba principalmente 5 artes marciales, entre ellas el Jeet Kune Do, Wing Chun, boxeo occidental, Muay Thai y Eskrima, Kali filipino. Además, incorporaba técnicas de otras disciplinas como Judo, Jiu-Jitsu, Karate y Taekwondo, pero no las estudió todas formalmente. Su estilo se basaba en la filosofía del Jeet Kune Do, absorber lo útil de cada arte y adaptarlo a su forma personal de pelear. Brandon estaba entregado. Por primera vez se sentía reconocido por lo que era. Y entonces, la tragedia. 31 de marzo de 1993. Se rodaba una escena clave. El personaje de Brandon entra a su apartamento y un grupo de matones le quita la vida. Uno de ellos, interpretado por Michael Massey, le dispara con un revólver calibre 44. La escena debía ser segura. Brandon llevaba una bolsa de sangre falsa en el abdomen que debía estallar al recibir el disparo. Pero algo falló. Días antes se usaron balas reales modificadas para las tomas cercanas. Una de esas balas quedó atorada en el cañón del arma. Cuando se cargó con pólvora para la escena de acción, esa bala fue disparada de verdad. Brandon cayó al suelo, actuando, pero no se levantó. Fue llevado de urgencia al hospital. Estuvo 6 horas en cirugía, pero nada pudo salvarlo. Él perdió la vida a los 28 años de edad. Muchos rumores circularon después. ¿Se usó esa toma en la película? No. Fue destruida por el director Alex Proyas después de entregarla como prueba a la policía. ¿Qué pasó con Michael Massey, el actor que disparó en la escena? Se retiró por 1 año y nunca pudo superar lo sucedido. El Cuervo se estrenó en el año 1994 y fue un éxito de culto. La crítica aclamó la actuación de Brandon Lee y muchos sintieron que él había dejado algo más que una película. Había dejado un legado propio, auténtico y dolorosamente hermoso. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Realmente lo que yo quería comentar un poquito, ¿no?, son las reflexiones de siempre, ¿no? A mí me gusta muchísimo esta historia, me parece muy interesante, tiene muchos matices muy buenos. Y realmente Brandon intentaba buscar su propio camino, su propia luz. Él intentaba brillar por sí mismo, quería hacer buenas películas, quería triunfar en la industria, pero lo que no quería él es que le relacionaran directamente de que es el hijo de Bruce Lee. No, como es Brandon Lee, no hay que contratarle, no. Él se buscó su camino y le contrataban porque él tenía sus propios méritos, y eso es lo bueno de esta historia. Aparte de ello, deben ir a ver la película del Cuervo. Es una película muy buena, todo el mundo la denomina ya película de culto prácticamente, así que recomendada para que la vean. Yo la vi hace un tiempo para hacer el vídeo y de verdad, buenísima. La estoy considerando ver otra vez incluso. Y bueno, aparte, quería resaltar una cosa más, y es que Brandon terminó con un apoteósico trabajo que fue el de esta película, pero ya pues tuvo que partir y dejó ese legado. Así que honren su memoria yendo a verla. Nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que les haya gustado mucho y nos vemos muy pronto. Hasta luego, hasta luego.